fabricantes tienden a lanzar teléfonos bastante grandes al mercado, siendo esta la tendencia actual. Pero se han olvidado que todavía hay un sector de personas a las que nos gusta tener un teléfono de unas dimensiones cómodas para el día a día. Es por esto que hoy repasaremos algunos de los mejores teléfonos compactos de la historia. Moto X de primera generación. En el año 2013, Motorola tenía la mira puesta en competir con los gigantes del mercado como Apple, Samsung y LG. Para lograrlo, decidió lanzar el Moto X de primera generación, un dispositivo que tuve la oportunidad de conocer de cerca cuando era niño, ya que mi papá tenía uno. Recuerdo que era uno de los mejores teléfonos en su tiempo, extremadamente completo en todos los aspectos. Era un teléfono con unas dimensiones bastante pequeñas, pero que personalmente era muy divertido y amigable a la hora de utilizarlo. Contaba con una excelente pantalla AMOLED de 4.7 pulgadas, la cual tenía unos bordes bastante pequeños para el año en el que fue lanzado. Pero si algo hacía destacar al Moto X por encima de los competidores, era su software. Este teléfono fue uno de los primeros en contar con la supervisión directa de Google durante su desarrollo, y eso se notaba. El software era prácticamente una versión pura de Android, extremadamente fluida y libre de errores o caídas de aplicaciones. Además, incluía características nuevas que lo diferenciaban del resto de dispositivos de la época, como el Google Now, que es el predecesor del actual OK Google. Aunque hoy en día todos los smartphones Android tienen la capacidad de activar al asistente con esta función, en 2013 el Moto X fue uno de los primeros en incorporar esta tecnología. Motorola siempre ha tenido un enfoque en hacer las cosas de manera diferente y atractiva, y esto se reflejaba claramente en el Moto X. Una de sus características más innovadoras fue MotoMaker, una página web que te permitía personalizar completamente tu Moto X. Podías elegir el color y los materiales de la parte trasera y del borde del dispositivo, con opciones que iban desde plástico tradicional hasta cuero o incluso madera real. También podías grabar una frase en la parte trasera. Claro, siempre y que lo que pongas no fuera ofensivo o algo así, ya que si lo hacías, Motorola no te permitiría colocarlo. Una vez que terminabas de diseñar tu Moto X, lo pedías a través de la página y lo recibías en la puerta de tu casa en menos de una semana, lo cual era impresionante considerando que el teléfono se hacía a medida según tus especificaciones. iPhone 13 mini. Personalmente, creo que aunque no se vendieron como los otros modelos, estos teléfonos están muy infravalorados. Actualmente, la tendencia en el mercado de smartphones es hacerlos cada vez más grandes, debido al enorme flujo de contenido que consumimos hoy en día. Sin embargo, pienso que se está sacrificando la comodidad y la facilidad de uso de los dispositivos, algo que considero demasiado importante. Esta serie de iPhones mini se anunció por primera vez junto con la generación del iPhone 12. El primero en la línea fue el iPhone 12 mini, el cual enfrentó un gran problema: su batería. Dado que el espacio era muy reducido, la autonomía obviamente se vio afectada, pero fue más drástica de lo esperado. Este inconveniente se mejoró considerablemente en el iPhone 13 mini, que para mí es un teléfono excelente. El iPhone 13 mini mantiene toda la potencia y prácticamente todas las características, si no es que todas, del iPhone 13, pero en su tamaño mucho más compacto y ligero. No veo por qué debería haber otra opción de tamaño aumentado, pero bueno, ahora parece que Apple tiene planes de probar un iPhone Air. Fue una de las empresas que más variedad e innovación traía al mercado de los teléfonos, demostrando año tras año su capacidad de hacer las cosas diferentes a los demás. Fue así que lanzaron bastantes teléfonos de su gama principal, pero con características diferentes al modelo normal. En este caso, uno de esos modelos fue el G2 Mini, y gracias a Dios, a LG se le ocurrió lanzar un teléfono compacto en esta generación, porque fue una de las mejores generaciones de teléfonos LG en la historia, por no decir la mejor. Eso sí, a diferencia de varios en esta lista, en estos años se acostumbraba a colocarle características bastante peores a los modelos más pequeños en comparación con el principal, pero aún con características mermadas, todavía era un buen teléfono. Lo que llevaría el éxito de este teléfono sería su excelente calidad-precio, además, claro, de la comodidad de un teléfono de sus proporciones. Contaba con una pantalla de 4.7 pulgadas IPS, la cual no tenía una resolución muy alta de 540 x 960, pero de igual manera era más que decente. Su software era bastante fluido, eso sí, con una gran cantidad de aplicaciones preinstaladas de LG, lo que a algunas personas podía parecerle molesto. De sus mejores aspectos fue su diseño. Muchas personas recuerdan el diseño del G2 y el G2 Mini como uno de los mejores de la historia, siendo bastante cómodos y ergonómicos en la mano. Fue en esta generación donde LG decidió que los botones de volumen y de encendido iban a ir en la parte trasera y no alargados como todos lo hacían, decisión que personalmente me agradó mucho, ya que estaban en una posición más fácil de presionar. Otro punto fuerte era su batería, y esto es sorprendente considerando que normalmente los teléfonos de sus dimensiones suelen tener una batería bastante deficiente. El G2 Mini traía una batería con capacidad de 2440 mAh, lo que a comparación con sus competidores en tamaño, los cuales promediaban menos de 2000, es bastante buena.
aunque queda claro que si lo comparamos con teléfonos más grandes, sí se quedaba un poco corta. Su rendimiento no era el mejor, puesto que LG no incluyó el mismo procesador que en el G2, incluyendo el Snapdragon 400 y tan solo 1 GB de RAM, pero era normal debido al recorte de precio. Lo mismo pasaba con las cámaras, también se vieron recortadas con respecto a su hermano mayor, aunque de todas maneras todavía eran bastante decentes. Pero con tantos recortes, ¿cuánto valía para poder valer la pena? Pues valía unos $300 aproximadamente, una diferencia de casi el 50% con respecto al G2, el cual estaba disponible por unos $600 o $650. Así, S10e. En 2019, el Galaxy S10e fue lanzado al mercado junto con sus hermanos mayores, el Galaxy S10 y el S10 Plus. Sin embargo, mientras que los otros dos modelos recibieron la mayor parte de la atención, el S10e quedó un poco en segundo plano. La principal diferencia entre este dispositivo y los otros era su tamaño, siendo notablemente más compacto, con una pantalla de 5.8 pulgadas. Este tamaño de pantalla no era para nada lo común en el momento, sobre todo en el mundo de teléfonos con Android, porque en iOS Apple todavía conservaba un modelo con estas dimensiones. En cuanto a la calidad de la pantalla, también había una diferencia, ya que la resolución del S10e era Full HD, mientras que en el resto de la familia S10 era Quad HD. Además, el S10e contaba con una pantalla completamente plana, a diferencia de la curva que se encontraba en los modelos más costosos. Esto puede incluso ser mejor para algunas personas, las que no se sienten cómodas con los potenciales toques fantasmas de la pantalla curva. Tuve la oportunidad de probar ambos dispositivos en mis manos y aunque la diferencia en la pantalla se notaba, la del S10e seguía siendo de una calidad excelente, especialmente porque también utilizaba tecnología AMOLED, algo que considero indispensable en un smartphone de gama alta. Pero claro, esto no era la única diferencia. El S10e tenía una cámara menos en comparación con los otros modelos. Específicamente, no incluía la cámara telefoto. Personalmente, no considero que este sensor sea imprescindible, mientras que el sensor ultra gran angular, que sí estaba presente en el S10e, me parece mucho más útil para tomar fotos en grupo o capturar espacios más amplios. Este teléfono también carecía de algunas novedades como lector de huellas en pantalla, reemplazándolo por un lector capacitivo ubicado en el lateral del dispositivo. En vez de tener una forma rectangular como la de un teléfono normal, el Project Gem tenía una forma bastante delgada y alargada, algo que si bien se veía bastante futurista e innovador, no era muy funcional que digamos. El resto del diseño era bastante acertado, con un agujero en la pantalla en la parte frontal y con un acabado negro en vidrio. Tendría un aspecto bastante elegante incluso para un teléfono que parece un control remoto. Sus especificaciones eran bastante bajas, incluso para el 2019. No estaba enfocado a hacer un tope de línea ni a luchar por ser el mejor en este aspecto. Contaba con un procesador Snapdragon 730G, por lo que mucha potencia tampoco le podías pedir a este dispositivo. Además, tenía 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, siendo las únicas características oficiales mencionadas por parte de la compañía. Eso sí, en el prototipo se podía ver que iba a contar con un sensor de huellas dactilares en un costado y que solo tendría una sola cámara, por lo que en el apartado fotográfico tampoco iba a ser un referente. Gracias a su forma peculiar, habían algunas funciones que tenían que ser diferentes en el dispositivo para poder funcionar, como el teclado en pantalla, que a diferencia de como usamos todos en nuestros teléfonos normales, este teclado parecía una escalera, y es que era la única forma en la que un teclado podía ser funcional en una pantalla tan delgada, siendo de igual manera bastante incómodo de escribir. Essential anunció en 2020 la cancelación de este proyecto y con la sorpresa que junto con este anuncio también se comunicaría el cese de las operaciones de la empresa, de la cual hasta ahora tampoco se ha vuelto a saber nada.
Lenovo C Plus. Actualmente, la cantidad de teléfonos plegables o con capacidad de doblarse es bastante amplia. Incluso, yo soy usuario de un teléfono con estas características.